En Italia existe una familia que controla Ferrari, Jeep, Chrysler, Maserati y The Economist. También son dueños de un equipo de fútbol valorado en más de 2.000 millones de dólares. Y controlan el banco más grande de Italia. Los Agnelli tienen más poder que la mayoría de los gobiernos. Controlan el 30% de la bolsa de valores italiana, empleando a más de 360.000 personas en todo el mundo. Pero la mayoría de la gente nunca ha escuchado su nombre. No son solo los Rockefeller de Italia. Me refiero a que son la familia que literalmente decide si la economía italiana crece o se desploma. Y aquí está la parte más alucinante. Consiguieron este poder jugando con todos los bandos. Fascistas, aliados, comunistas, quien estuviera ganando en ese momento. Así que, abróchense el cinturón. Esta es la historia increíble de cómo una familia decide el destino de Italia. En Italia, el poder rara vez cambia de manos, porque se transmite por líneas de sangre, de palacios a salas de juntas. Unas pocas familias siempre han manejado los hilos detrás de escena, como los Benetton en infraestructura, los Pirelli en industria y los Berlusconi en medios de comunicación. Pero ninguna de ellas puede compararse con los Agnelli. Son básicamente la realeza industrial de Italia y han construido o adquirido las empresas más reconocidas del país, han moldeado la cultura nacional y han convertido los negocios en poder puro. Cuando hablamos de los Agnelli, todo comienza con Fiat. Esta fábrica de automóviles se convirtió en el corazón de Italia, ayudando al país a elevarse como una potencia industrial. Y a través de Fiat, los Agnelli prácticamente han dejado sus huellas en cada aspecto de la vida italiana. En su apogeo, las empresas de Gianni Agnelli por sí solas eran responsables de casi el 8% del Producto Interno Bruto total de Italia. Su alcance era tan amplio que las políticas gubernamentales a menudo se movían en sincronía con los intereses comerciales de Fiat. Pero antes de que los Agnelli se convirtieran en el rostro del capitalismo italiano, eran solo una pequeña familia en Turín, con una idea audaz y grande: construir automóviles para un país que apenas tenía carreteras. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. El año era 1899 e Italia todavía estaba encontrando su camino como una nación nueva. El norte se estaba industrializando rápidamente, pero gran parte del país permanecía rural y pobre. Ahí es donde apareció Giovanni Agnelli, un hombre con un pasado militar y un talento para detectar oportunidades donde otros veían caos. Mientras la mayoría estaba atrapada en el pasado, Agnelli ya estaba pensando en motores, velocidad e industria. Junto con un pequeño grupo de inversionistas, fundó Fábrica Italiana Automobili Torino, o Fiat para abreviar. Para 1900, la primera fábrica abrió sus puertas. Agnelli tomó el mando como director gerente y supervisó a 35 trabajadores que construyeron 24 automóviles ese año. Ahora, sé que eso suena realmente pequeño, pero en ese entonces eso era revolucionario, porque los automóviles todavía eran una idea extranjera en Italia en ese momento. Como no había carreteras construidas para ellos, no había mercado esperando. Agnelli, básicamente, creó la industria desde cero, una industria que se convertiría en la base del imperio de su familia. Para 1904, la producción se había multiplicado por 5. Y para 1906, Fiat estaba fabricando más de 1.000 automóviles. Y ya había abierto un concesionario en la ciudad de Nueva York antes de que la mayoría de los italianos siquiera poseyera un auto. Ese mismo año, Fiat se convirtió en una corporación. Lo que es notable es que Giovanni había comenzado como socio junior y logró tomar el control total de la empresa. Comenzó a comprar patentes críticas e introdujo métodos de producción modernos. Estos incluían sistemas tempranos de línea de ensamblaje y herramientas de precisión para motores que pusieron a Fiat por delante de su tiempo. Pero el éxito rara vez viene sin una grieta en los cimientos, porque en 1908 Fiat enfrentó su primer ajuste de cuentas real. Fue el momento
en que Fiat fue sacudida por un gran escándalo financiero. Se difundieron rumores sobre cuentas falsificadas y precios de acciones inflados. Todo el Consejo de Administración se vio obligado a renunciar. Giovanni Agnelli fue arrastrado a los tribunales, acusado de manipular los precios de las acciones para obtener ganancias. Los fiscales no pudieron probarlo, pero Agnelli salió libre. Aún así, el escándalo dejó una marca bastante grande en su reputación. Ese roce con el desastre lo cambió. Agnelli se volvió más estratégico, menos confiado y mucho más calculador en quien confiaba. Entonces, cuando estalló la Primera Guerra Mundial unos años más tarde, Agnelli no dudó en aprovechar la oportunidad y asegurar el futuro de su empresa. Ya había pasado por humillación pública, batallas judiciales y casi el colapso. Así que se movió rápido y aseguró contratos militares, escaló la producción y convirtió las fábricas de Fiat en el motor del esfuerzo bélico de Italia. Al vincular su empresa con la seguridad del país, aseguró la seguridad de su propio negocio. Literalmente, las fábricas de Fiat cambiaron de la noche a la mañana a la producción en tiempo de guerra. Sus fábricas en Turín funcionaban día y noche para abastecer al ejército italiano con todo lo que necesitaban. Estoy hablando de camiones, tanques, aviones, tractores, incluso motores diésel. Cuando la guerra estaba en pleno apogeo, Fiat tenía más de 30.000 trabajadores para alimentar el esfuerzo bélico. Pero aquí está la cuestión. Las ganancias eran asombrosas, y detrás de los números, las acusaciones eran más fuertes. Los críticos atacaron a Fiat por hacer ganancias de guerra. Agnelli sabía que necesitaba cobertura, así que recurrió a la política y encontró uno de los aliados más peligrosos de su tiempo, Benito Mussolini. Era una figura incendiaria, en ascenso del nacionalismo italiano. En 1914, Agnelli decidió financiar el movimiento político de Mussolini. Y cuando Fiat fue atacada por las enormes ganancias obtenidas durante la guerra, Mussolini devolvió el favor simplemente borrando el historial de la empresa. Y efectivamente, la alianza dio sus frutos más allá de las expectativas. Para finales de la década de 1930, Fiat tenía más de 50.000 trabajadores que dominaban el mundo industrial de Italia. Una vez que estalló la Segunda Guerra Mundial, esas mismas líneas de ensamblaje cambiaron de automóviles nuevamente a tanques, camiones y motores de aviones para el ejército de Mussolini. Cuando Italia se alió con la Alemania nazi, Fiat mantuvo la cadena de suministro funcionando para ellos también. Pero pronto, la guerra se estaba volviendo en contra de Italia. Giovanni rápidamente cambió de tono en consecuencia. Comenzó a expresar simpatía por los aliados, viendo hacia dónde se movía la historia. Era pura supervivencia y un intento de salvar a Fiat y el nombre de la familia del ajuste de cuentas de la posguerra. Pero a pesar de esto, las autoridades italianas confiscaron temporalmente los activos de Agnelli por colaboración fascista en 1945. Pero el castigo fue de corta duración. Fiat era demasiado vital para la economía de Italia como para desmantelarla, y las conexiones de la familia les ayudaron a sobrevivir a la rendición de cuentas. Esa supervivencia abrió la puerta a un nuevo rostro de la dinastía. Después de la guerra, el imperio pasó a una nueva generación. El nieto de Giovanni, Gianni Agnelli, tomó el mando en 1945. Gianni era astuto y ambicioso. Sabía que el poder tenía que ganarse y luego controlarse. Para 1963 se convirtió en el director gerente, y solo 3 años después era presidente y director ejecutivo. Básicamente, el industrialista más poderoso de Europa Occidental, y para ser justos, se ganó esa reputación. Gianni ayudó a sacar a Italia de las ruinas de la guerra y llevarla a la era moderna. No tenía miedo de cruzar fronteras, me refiero literalmente. En medio de la Guerra Fría, se asoció con la Unión Soviética en un acuerdo que recompensó generosamente a su empresa. Juntos, construyeron una fábrica capaz de producir más de 500.000 de automóviles al año. De esta manera, demostró que la ganancia podía superar a la ideología, y esa mentalidad llevó a Fiat a nivel global. El logo de Fiat ahora estaba estampado en fábricas desde Moscú hasta São Paulo,
Bajo Agnelli, Fiat absorbió los nombres de automóviles más grandes de Italia como Ferrari, Alfa Romeo, Lancia y Maserati, y para sorpresa de nadie, convirtió a Fiat en un imperio que definió la ingeniería italiana. Para sus últimos años, Fiat había ganado 7 premios de auto europeo del año y tenía a más de 200.000 personas trabajando bajo su mando. Ese tipo de escala y prestigio le dio a la empresa un peso enorme en la economía de Italia. 1 de cada 5 italianos que trabajaban en manufactura tenía algún tipo de vínculo con Fiat o sus proveedores. Ciudades enteras en Turín, Mirafiori o Pomigliano giraban en torno a sus líneas de producción. Un trabajo en Fiat significaba estabilidad, estatus y pertenencia a la recuperación de posguerra de Italia. Pero Agnelli no había terminado de expandir su alcance. Puso sus ojos en Francia. Tenía la mirada puesta en Citroën, el segundo fabricante de automóviles más grande de Europa y una joya de la corona de la industria francesa. Agnelli dirigió personalmente las conversaciones. Trabajó a través de sus viejos amigos, la familia Michelin. Eran los dueños de Citroën y del imperio de neumáticos más grande de Francia. Como probablemente sabes, todos conocían lo que estaba en juego. Si lo lograba, entonces Fiat habría gobernado las carreteras del continente. Las negociaciones avanzaban rápidamente, y la familia Michelin parecía lista para firmar. Pero entonces la política intervino, porque el presidente francés, Charles de Gaulle, bloqueó el acuerdo personalmente. Temía el control italiano sobre un ícono nacional. Fiat se vio obligada a conformarse con solo una participación del 15%. El revés de Citroën le enseñó a Agnelli una verdad incómoda, y era que el poder económico tenía sus límites. Podías poseer fábricas, contratar a decenas de miles de empleados y, aún así, perder ante una sola decisión política. Desde ese momento, los Agnelli comenzaron a entender que el control sobre las narrativas y lo que la gente leía y creía importaba tanto como el control sobre las máquinas o el dinero. Si tenías el apoyo de la gente, incluso los políticos de voluntad férrea tendrían dificultades para oponerse a ti, por temor a perder sus elecciones. Así que su influencia se movió de la fábrica a la primera página. Gianni Agnelli abrió la puerta a la influencia mediática, y años después su nieto la hizo global. John Elkann. Ahora, Gianni había sido dueño de La Stampa, su periódico local. John siguió sus pasos, pero a una escala mucho mayor. Los Agnelli dieron un giro crucial cuando Exor, su empresa holding, adquirió el 43.7% de las acciones de GD. Este era el grupo mediático más grande de Italia. El trato valía más de 102 millones. Las acciones llegaron directamente de CIR, la empresa holding de la familia de Benedetti. Ahora, esta era una dinastía que durante mucho tiempo había mezclado negocios con política. Carlo de Benedetti era uno de los industrialistas más influyentes de Italia y una figura vocal en la política de centroizquierda. Durante décadas, sus periódicos respaldaron agendas progresistas y moldearon el debate público en Roma y más allá. Así que Gedi había estado vinculada durante mucho tiempo con la familia de Benedetti. De esta manera, los Agnelli estaban efectivamente tomando el control de la narrativa del país, de un círculo de poder a básicamente otro. La cartera de medios que los Agnelli ahora tenían era ahora masiva, porque juntos la familia ahora controlaba La República, La Stampa, 13 periódicos regionales e incluso las ondas con Radio DJ. Esto les dio a los Agnelli alcance en narrativas regionales más allá de los titulares nacionales. Pero los Agnelli no se detuvieron realmente en los medios de noticias. En 2015, Exor, la empresa holding nuevamente, adquirió el 43.4% del Economist Group. De esta manera, obtuvo influencia sobre uno de los semanarios internacionales más conocidos del mundo. Ahora, The Economist tiene una influencia real, como sabes, porque sus reportajes alimentan directamente los círculos de toma de decisiones. Su cobertura guía a los inversionistas en los mercados. Ayuda a los responsables de políticas a medir el sentimiento global y enmarca debates que se propagan a través de salas de juntas y ministerios. Así que ahora, los Agnelli
encontraron una manera de proyectar su voz mucho más allá de Italia a través de esa plataforma. En pocas palabras, las participaciones mediáticas ayudan a la empresa a influir en las opiniones públicas, qué historias se enfatizan, qué voces se amplifican y qué narrativas políticas se normalizan. Al igual que el imperio de Murdoch en el Reino Unido o el dominio de los Rothschild sobre la prensa financiera, los Agnelli han dominado efectivamente el poder a través de la percepción. Pero la influencia a través de los titulares nunca fue suficiente. Mientras los Agnelli estaban moldeando silenciosamente lo que la gente leía, habían estado tramando influencia a una escala aún mayor, los corredores del poder europeo en sí. En 1983, Alberto Agnelli ayudó a crear la Mesa Redonda Europea de Industriales. Este era un lobby de élite e influyente que vinculaba el poder corporativo con los tomadores de decisiones de Bruselas. Fue la primera señal real de que las ambiciones de Fiat se extendían más allá de los automóviles hacia moldear las reglas de los mercados de Europa en sí. 3 décadas después, esa transición se hizo oficial. En 2016, la empresa holding de la familia trasladó su base legal y fiscal a los Países Bajos. Oficialmente, Exor dijo que el movimiento se trataba de una estructura corporativa más simple y un perfil internacional en crecimiento. En términos reales, significaba que la empresa quería menos obstáculos legales, más control sobre su toma de decisiones y la flexibilidad para operar como un negocio global, en lugar de estar atada a las estrictas reglas corporativas de Italia. Convirtió a Exor de una potencia italiana a un gigante holding europeo con libertad para mover capital donde sea que llamara la oportunidad. Las consecuencias de esa decisión surgieron 8 años después en forma de participaciones globales. Para 2024, Exor poseía el 10.1% de Clarivate. Esta es una empresa de datos y análisis que cotiza en Nueva York, que guía decisiones para universidades, corporaciones y gobiernos. Esa participación podría aumentar pronto al 17%, dándole a Exor aún más influencia sobre una de las principales empresas de datos del mundo. En una era donde los datos dan forma a todo, desde los precios de las acciones hasta las políticas, los Agnelli se han colocado justo donde la información se convierte en poder y ganancia. En otras palabras, la familia tiene acceso a datos que guían los flujos de inversión, las prioridades de investigación y las valoraciones de mercado antes de que se conviertan en conocimiento público. Esto les da una ventaja para detectar sectores rentables temprano, ya sea farmacéuticos, inteligencia artificial o mercados de patentes. Pueden anticipar hacia dónde se dirigen la financiación, la innovación y la regulación y posicionar su cartera para beneficiarse primero. Y han sido estratégicos en dónde invierten. Al poseer partes de empresas y sectores como salud, tecnología, energía e industriales, han ganado bastante apalancamiento en los debates de políticas más sensibles de Europa. Me refiero a que tienen participaciones en empresas que dan forma a cómo Europa rastrea información, financia energía limpia y construye nuevas industrias. Es el tipo de influencia que no solo aparece en los titulares, da forma al mundo que los rodea. Ahora, la verdadera influencia no se construye solo sobre industrias o activos, se construye sobre lo que da forma a las mentes y emociones. Y ahí es donde los Agnelli hicieron uno de sus movimientos más estratégicos hacia la cultura misma. Porque cuando eres dueño de lo que la gente ama, no necesitas poseer nada más. Y los Agnelli sabían que el poder construido sobre emociones dura mucho más que las ganancias. Su entrada en la influencia cultural comenzó temprano. Esto fue en 1923, cuando Edoardo Agnelli se convirtió en el presidente de Juventus. El fútbol unió al país de norte a sur, de ricos a pobres. Con cada victoria, los Agnelli reclamaban lealtad y admiración a través de las clases sociales. Esto colocó a la familia en el centro del orgullo italiano. Cada sucesor, desde Gianni hasta Umberto, hasta Andrea, llevó ese vínculo adelante. Los trofeos de Juventus se convirtieron en un reflejo del dominio familiar. Las victorias en el campo
reforzaron la autoridad fuera de él. Décadas después, la familia apuntó a capturar otra obsesión nacional, Ferrari. En 1969, Fiat compró el 50% de la empresa. Eso les dio a los Agnelli influencia tanto sobre la clase trabajadora como sobre la élite. Fiat construyó movilidad, pero Ferrari construyó lujo. Con el tiempo, Fiat profundizó su control. Para 1988, había adquirido el 90% de Ferrari, incluidas las acciones que alguna vez tuvo el propio Enzo Ferrari. Décadas después, Ferrari salió a bolsa, y la oferta pública inicial demostró que el poder real todavía residía en Turín. La cotización atrajo enorme atención, no por sus números, sino por lo que simbolizaba. Ferrari se había convertido en algo más que una marca de automóviles. Era prestigio, exclusividad y artesanía destilados en un solo nombre. Y ese halo se extendió sobre los Agnelli. Su reputación se vinculó con las mismas cualidades. Me refiero a diseño, éxito, perfección, todas esas cosas buenas. Con Exor y un acuerdo con Piero Ferrari, la familia aseguró el 48.1% de los votos en Ferrari. Ya no necesitaban la propiedad total. La autoridad estaba integrada en la estructura. Incluso en los deportes, su alcance era cultural. Los años dorados de Juventus, desde la década de 1980 hasta la década de 2010, corrieron paralelos al pico industrial de Fiat. En el campo y en la fábrica, las victorias llevaban la misma firma. Mira, conquistaron las pasiones de Italia, y el siguiente paso fue naturalmente conquistar las reglas de Europa. A estas alturas, has visto que John Elkann llevó el legado familiar a la era moderna, ¿verdad? Pero para la mayoría de la gente se ve tranquilo e incluso distante de la política. Pero a puerta cerrada, muy pocos movimientos industriales importantes en Europa ocurren sin rozar su alcance. Como jefe de Exor, Elkann controla un imperio de 40.000 millones de euros, que se extiende desde Milán hasta Ámsterdam y más allá. Pero el dinero no es la historia completa. El poder ahora viene de estar en las habitaciones donde se escriben las reglas de Europa, y los Agnelli se mueven a través de la clase élite de Europa, mesas redondas empresariales, grupos de reflexión y fundaciones. Estos son lugares donde directores ejecutivos, políticos y reguladores hablan de políticas mucho antes de que se conviertan en ley. Elkann aprendió bien de familias como los Wallenberg y los Pritzker. Su ejemplo le enseñó cómo convertir la riqueza familiar en influencia real y cómo usar redes para mantener a los Agnelli integrados dentro de la estructura de poder de Europa. Tomó prestadas ideas, construyó redes y posicionó a los Agnelli en el corazón del mundo de toma de decisiones de Europa. A través de estos círculos, ayudan a influir en la política de la Unión Europea sobre tecnología verde, movilidad y competitividad industrial hasta el día de hoy. Pero aquí está la cosa que la mayoría no comprende. El poder de los Agnelli no se trata solo de lo que poseen, se trata de cómo lo usan. Y para entender esto, necesitamos hablar de algo que rara vez se menciona: la forma en que moldearon la educación y la cultura empresarial de Italia. Porque controlar cómo piensan las personas es mucho más valioso que controlar lo que compran. En 1948, Gianni ayudó a establecer la Fundación Giovanni Agnelli. Oficialmente, era un centro de investigación para estudiar la economía y la sociedad italiana. Pero en realidad, se convirtió en algo mucho más poderoso. Era una máquina para dar forma al pensamiento económico de Italia. La fundación financiaba investigaciones, publicaba estudios y organizaba conferencias que reunían a los principales economistas, políticos y líderes empresariales del país. Los temas que elegían estudiar, las preguntas que hacían y las conclusiones que publicaban ayudaban a establecer las agendas para el debate económico de Italia. Si la fundación publicaba un estudio sobre política industrial, los legisladores lo leían. Si organizaban una conferencia sobre relaciones laborales, los sindicatos prestaban atención. De esta manera, los Agnelli no solo influían en lo que sucedía hoy, sino en cómo las personas pensaban sobre lo que debería suceder mañana. Y no se detuvieron ahí. A través de sus conexiones con las principales universidades italianas,
especialmente el Politécnico de Turín. Los Agnelli ayudaron a dar forma a cómo se enseñaba ingeniería y negocios en Italia. Financiaron cátedras, proporcionaron becas y crearon programas de capacitación que preparaban a los graduados para trabajar en Fiat y sus empresas asociadas. Miles de los mejores ingenieros y gerentes de Italia pasaron por estos programas. Aprendieron a pensar de cierta manera, a valorar ciertas cosas y a ver el mundo empresarial a través de un lente particular. Y cuando se graduaron, muchos de ellos fueron directamente a trabajar para empresas Agnelli. Los que no lo hicieron, a menudo terminaron en posiciones donde tomaban decisiones que afectaban a las empresas Agnelli. De cualquier manera, los Agnelli habían ayudado a dar forma a su forma de pensar. Esta es una forma de poder que es casi invisible, pero increíblemente efectiva. No necesitas decirle a la gente qué hacer si puedes influir en cómo piensan sobre los problemas. Ahora, hablemos del banco, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Durante décadas los Agnelli tuvieron una participación significativa en el Istituto Finanziario Industriale, mejor conocido como IFI, y a través de IFI controlaban una parte importante de Banca Intesa. Este no era solo otro banco, era el banco más grande de Italia, con activos de cientos de miles de millones de euros. ¿Por qué importa esto? Porque el control sobre la banca te da influencia sobre toda la economía. Piénsalo de esta manera. Las empresas necesitan préstamos para crecer. Los consumidores necesitan hipotecas para comprar casas. Los gobiernos necesitan bonos financiados para operar. Un banco decide quién obtiene dinero y quién no. Decide qué proyectos se financian y cuáles mueren por falta de capital. En las manos correctas, un banco no es solo una institución financiera, es una herramienta para dar forma al futuro económico de un país entero. Los Agnelli entendieron esto perfectamente. A través de su influencia en Banca Intesa, podían asegurarse de que las empresas amigas obtuvieran los préstamos que necesitaban. Podían dificultar que los competidores encontraran financiamiento. Podían influir en qué sectores de la economía crecían y cuáles se estancaban. Y todo esto sucedía de manera completamente legal, detrás de las puertas cerradas de las salas de juntas bancarias. Ahora, no estoy diciendo que los Agnelli usaran el banco de manera corrupta, pero no hace falta. Cuando controlas tanto capital, no necesitas romper las reglas. Puedes simplemente usar las reglas a tu favor. Puedes estructurar acuerdos de una manera que beneficie a tus intereses. Puedes proporcionar términos favorables a aliados y términos estrictos a rivales. Puedes hacer todo esto mientras mantienes una reputación impecable de gestión financiera sólida. Y los Agnelli lo hicieron durante décadas. Pero hubo momentos en que incluso su poder enfrentó desafíos reales. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Porque la forma en que los Agnelli respondieron a las crisis nos muestra exactamente cómo funciona el poder real. Tomemos los años 70 y 80. Italia estaba pasando por un periodo de agitación masiva. La economía estaba luchando. La inflación estaba fuera de control. Los sindicatos estaban organizando huelgas constantes y el terrorismo político estaba rasgando el tejido social del país. Las Brigadas Rojas, un grupo terrorista de extrema izquierda, estaban secuestrando y asesinando a figuras prominentes. En 1978, secuestraron y mataron al ex primer ministro Aldo Moro. El país estaba al borde del colapso y Fiat estaba directamente en la línea de fuego. Las fábricas de Fiat eran un objetivo principal para los organizadores laborales y los terroristas. Los trabajadores estaban haciendo huelga regularmente, exigiendo mejores salarios y condiciones. Algunos eran simpatizantes de los grupos terroristas. La producción se estaba desplomando. Las pérdidas se estaban acumulando. Y por primera vez en décadas, parecía que Fiat podría no sobrevivir. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Así que, ¿qué hicieron los Agnelli? Primero, negociaron. Gianni Agnelli se sentó personalmente con los líderes sindicales, escuchó sus demandas, hizo concesiones donde pudo,
pero también trazó líneas claras. Dejó en claro que Fiat no podía seguir operando si las huelgas continuaban, que los trabajos de todos estaban en riesgo si la empresa colapsaba. Jugó tanto la carta de la empatía como la del miedo. Segundo, modernizaron. Los Agnelli invirtieron fuertemente en automatización. Trajeron robots y sistemas computarizados para reducir la dependencia de la mano de obra humana. Esto no solo mejoró la eficiencia, también redujo el poder de los sindicatos. Es más difícil organizar una huelga cuando las máquinas hacen la mayor parte del trabajo. Tercero, se diversificaron. En lugar de poner todos sus huevos en la canasta automotriz, los Agnelli comenzaron a invertir en otros sectores: banca, medios, telecomunicaciones, seguros. De esta manera, si Fiat enfrentaba problemas, el imperio familiar no se derrumbaría. Y cuarto, usaron sus conexiones políticas. Los Agnelli trabajaron con el gobierno italiano para asegurar apoyo. Lograron que se aprobaran políticas que favorecían a Fiat. Obtuvieron subsidios y protecciones comerciales. Se aseguraron de que cuando Italia tomaba decisiones económicas, los intereses de Fiat estuvieran protegidos. Para finales de la década de 1980, Fiat había sobrevivido. La crisis había pasado. Y la empresa era más fuerte que nunca. Pero el costo fue alto. Miles de trabajadores habían perdido sus empleos debido a la automatización. Las comunidades enteras que dependían de Fiat habían sido devastadas, y el poder de los trabajadores italianos para negociar con los empleadores había sido permanentemente debilitado. Los Agnelli habían ganado, pero su victoria había remoldeado la sociedad italiana de maneras que todavía se sienten hoy. Esta es la realidad del poder corporativo. No se trata solo de ganar dinero, se trata de sobrevivir a las crisis, adaptarse a las circunstancias cambiantes y asegurar que cuando el polvo se asiente, todavía estés en la cima. Los Agnelli dominaron este juego mejor que casi cualquier otra familia en Europa. Ahora, avancemos rápido hasta principios de los años 2000. Gianni Agnelli falleció en 2003. Su hermano Umberto lo sucedió brevemente, pero murió solo un año después. Esto dejó a la familia en una posición precaria. El liderazgo pasó a John Elkann, el nieto de Gianni, que tenía solo 28 años en ese momento. Muchos dudaban de que pudiera manejar la presión. Después de todo, dirigir un imperio industrial no es exactamente un trabajo de nivel inicial, pero Elkann demostró que estaban equivocados. Y la forma en que lo hizo nos muestra cómo el poder familiar se adapta a los tiempos modernos. Elkann entendió algo crucial. El mundo estaba cambiando rápidamente. La industria automotriz estaba enfrentando disrupciones masivas. La globalización estaba intensificando la competencia. Las nuevas tecnologías estaban transformando todo. Y la antigua forma de hacer negocios, el modelo de Fiat de fabricación masiva y dominio del mercado nacional, ya no funcionaría. Así que Elkann tomó una decisión audaz. En 2014, orquestó la fusión de Fiat con Chrysler para crear Fiat Chrysler Automobiles. Esto convirtió a la empresa en el 7º fabricante de automóviles más grande del mundo. Pero más importante, le dio a la familia Agnelli una verdadera presencia global. Ya no eran solo un actor italiano, eran un gigante automotriz mundial. Y Elkann no se detuvo ahí. En 2021 fusionó Fiat Chrysler con el grupo PSA francés para crear Stellantis. Esta nueva empresa se convirtió en el 4º fabricante de automóviles más grande del mundo, con marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Dodge, Ram y por supuesto Jeep bajo un solo techo. ¿Recuerdas cuando Gianni Agnelli intentó comprar Citroën en los años 60 y fue bloqueado por De Gaulle? Bueno, 60 años después, su nieto finalmente lo logró. No mediante una adquisición hostil, sino a través de una fusión que fue presentada como una asociación entre iguales. Las apariencias importan en los negocios. Y Elkann había aprendido que a veces es mejor compartir el control que luchar por la dominación total. Especialmente cuando compartir el control aún te deja como el mayor accionista individual. Porque a través de SOR, la familia Agnelli mantiene aproximadamente el 14% de Stellantis. Eso no suena como mucho,
pero en una empresa del tamaño de Stellantis es suficiente para ejercer una influencia significativa. Y cuando combinas esa participación con representación en la junta directiva y relaciones estratégicas, se traduce en poder real. Pero aquí está la parte brillante de la estrategia de Elkann. No puso todos los activos de la familia en Stellantis. Exor se ha convertido en una empresa holding diversificada con inversiones en todo el mundo. Poseen una participación del 24% en CNH Industrial, que fabrica equipos agrícolas y de construcción. Tienen el 26.9% de Gedi Group, que controla los medios italianos. Poseen el 27% de Christian Louboutin, la marca de zapatos de lujo. Tienen participaciones en Partner Re, una importante compañía de reaseguros. Y como mencioné antes, poseen partes de Clarivate, The Economist y numerosas otras empresas en sectores que van desde tecnología hasta atención médica. Esta diversificación significa que incluso si la industria automotriz lucha, la fortuna familiar está protegida. Es gestión de riesgos en su máxima expresión. Y es exactamente cómo las familias ricas mantienen su riqueza a través de generaciones. Ahora, hablemos de algo que a menudo se pasa por alto cuando se habla de familias poderosas: el estilo de vida y la imagen pública. Porque la forma en que los Agnelli se presentaban al mundo siempre fue parte de su poder. Gianni Agnelli era famoso por su estilo. Usaba sus relojes sobre los puños de sus camisas. Conducía Ferraris, navegaba en yachts, se codeaba con celebridades y la realeza. Era fotografiado constantemente en la Riviera italiana, en estaciones de esquí suizas y en los eventos sociales más exclusivos de Europa. Y esto no era solo vanidad, era estrategia. Al cultivar esta imagen de elegancia sin esfuerzo y sofisticación, Gianni hacía que la familia Agnelli pareciera no solo rica, sino cultural y socialmente superior. Se convertían en aspiraciones. La gente quería ser como ellos. Quería comprar las marcas que poseían. Quería trabajar para sus empresas. Esta es una forma de poder que va más allá del balance general. Se trata de prestigio, de estatus, de ser visto como ganadores naturales. John Elkann ha mantenido esta tradición, aunque de una manera más moderada. No es tan extravagante como su abuelo, pero aún así se mueve en los círculos correctos. Asiste a Davos, habla en conferencias tecnológicas, es entrevistado por medios financieros importantes. Se le ve como un líder empresarial moderno y reflexivo, alguien que entiende tanto la tradición como la innovación. Y esto importa, porque en el mundo de hoy, donde la opinión pública puede hacer o deshacer empresas, administrar tu imagen es tan importante como administrar tu balance. Los Agnelli siempre lo han entendido, siempre han sabido que el poder no se trata solo de lo que posees, sino de cómo eres percibido, y han dominado el arte de la percepción durante generaciones. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre el poder en el mundo moderno? Bueno, algunas cosas. Primero, el poder real es paciente. Los Agnelli no construyeron su imperio de la noche a la mañana. Lo construyeron a lo largo de más de un siglo, paso a paso, decisión a decisión, generación tras generación. Entendieron que la riqueza y la influencia duraderas provienen de pensar a largo plazo, de construir instituciones que sobreviven a individuos, de crear sistemas que perpetúan tu poder, incluso cuando tú ya no estás. Segundo, el poder real es adaptable. Los Agnelli sobrevivieron a monarquías, dictaduras, democracias, guerras mundiales, crisis económicas y revoluciones tecnológicas. Lo hicieron porque siempre estuvieron dispuestos a cambiar con los tiempos, a abandonar estrategias obsoletas, a adoptar nuevas oportunidades, a hacer las alianzas necesarias para sobrevivir. No eran ideológicos, eran pragmáticos, y eso es lo que los mantuvo en la cima. Tercero, el poder real es sistémico. Los Agnelli no solo poseían empresas, moldeaban industrias enteras, influían en la política gubernamental, controlaban narrativas mediáticas, daban forma a la educación y la cultura. Construyeron un sistema donde su éxito estaba entrelazado con el éxito de Italia misma, donde no podías separar los intereses de Fiat
de los intereses nacionales, sin causar un daño masivo. Esto es lo que hace que su poder sea tan duradero. No se trata solo de ellos. Se trata de todo el ecosistema que han creado a su alrededor. Y cuarto, el poder real es discreto. Los Agnelli nunca ocuparon cargos políticos, nunca fueron dictadores, nunca comandaron ejércitos, pero durante más de un siglo han tenido más influencia sobre el destino de Italia que la mayoría de los políticos que sí lo hicieron. Lo hicieron trabajando detrás de escena, construyendo relaciones, haciendo favores, creando dependencias. Esta es una forma de poder mucho más estable que la autoridad abierta, porque es más difícil de desafiar, es más difícil de ver y es más difícil de desmantelar. Pero hay una dimensión del poder de los Agnelli que pocas personas entienden realmente, y tiene que ver con cómo manejaron las crisis internas de la familia. Porque mantener un imperio durante más de un siglo no solo requiere astucia empresarial, requiere controlar las tensiones, los egos y las ambiciones dentro de la propia familia. Y créeme, los Agnelli tuvieron su parte de drama familiar. La tragedia ha perseguido a esta familia de maneras que parecen casi cinematográficas. Edoardo Agnelli, el único hijo varón de Gianni, murió en 2000, en lo que fue oficialmente declarado un suicidio. Tenía 46 años. Había luchado durante años con depresión y nunca había logrado salir de la sombra de su padre. La presión de ser el heredero de semejante imperio había sido demasiado para él. Su muerte dejó un vacío enorme en la línea de sucesión y obligó a Gianni a reconsiderar completamente el futuro de la familia. Antes de eso, en 1997, otro Edoardo Agnelli, el hermano de Gianni, también había muerto en circunstancias trágicas. Se había estrellado su avión privado. Y si retrocedes aún más, encontrarás una historia tras otra de muertes prematuras, adicciones, escándalos y conflictos internos. Es como si el peso de tanto poder viniera con un precio personal devastador. Pero aquí está lo fascinante. A pesar de todo este caos personal, el imperio nunca flaqueó. ¿Por qué? Porque los Agnelli habían construido algo más grande que cualquier individuo. Habían creado estructuras institucionales que podían funcionar independientemente de los dramas personales. Exor, la empresa holding, tenía su propio equipo de gestión profesional. Las empresas operativas como Fiat tenían sus propios directores ejecutivos y juntas directivas. Y la familia había establecido mecanismos claros para la transferencia de poder y control. Cuando Gianni supo que su hijo no podría sucederlo, comenzó a preparar a John Elkann, el hijo mayor de su hija Margherita. Lo trajo al negocio joven, lo hizo trabajar en diferentes divisiones para aprender el negocio desde adentro. Lo expuso a los mejores mentores empresariales de Europa. Y lo más importante, le enseñó las lecciones que había aprendido a lo largo de décadas en la cima del poder italiano. Elkann aprendió que dirigir un imperio familiar no se trata solo de ser inteligente o ambicioso. Se trata de saber cuándo ser flexible y cuándo ser firme, cuándo negociar y cuándo imponer tu voluntad, cuándo estar en el centro de atención y cuándo trabajar desde las sombras. Y Elkann absorbió estas lecciones notablemente bien para alguien tan joven. Cuando asumió el control en 2004, muchos esperaban que la familia entrara en declive, pero sucedió exactamente lo contrario. Ahora, hablemos de algo que rara vez se menciona, pero que es absolutamente crucial para entender el poder de los Agnelli, su red de alianzas matrimoniales. Porque así como las familias reales europeas solían usar matrimonios para crear alianzas políticas, las familias industriales italianas han hecho lo mismo. Y los Agnelli fueron maestros en este juego. Marella Caracciolo, la esposa de Gianni, provenía de una de las familias nobles más antiguas de Italia. Los Caracciolo habían sido príncipes en Nápoles durante siglos. Este matrimonio no solo trajo prestigio aristocrático a los Agnelli, también trajo conexiones con otras familias nobles y acceso a círculos sociales que ninguna cantidad de dinero podría comprar. La madre de John Elkann, Margherita Agnelli, se casó con Alain Elkann, un escritor y periodista con conexiones profundas en los círculos intelectuales
y culturales europeos. Aunque ese matrimonio terminó en divorcio, las... Pequeña pausa. Vamos a probar un cambio de voz para ver cuál os gusta más. Os agradeceríamos mucho que nos dejéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Cuál preferís y por qué? Gracias. Después de esto, continuamos. Conexiones permanecieron. Y el propio John se casó con Lavinia Borromeo, miembro de otra familia aristocrática italiana con vínculos que se remontan a siglos. ¿Ves el patrón? Los Agnelli consistentemente han usado el matrimonio para ampliar su red de influencia, para conectarse con diferentes segmentos de la élite europea, para asegurarse de que siempre tengan aliados en los lugares correctos. Esta es una estrategia tan antigua como la civilización misma, pero los Agnelli la han ejecutado con precisión moderna. Y no son solo los matrimonios. Son los padrinos de bautizo, los amigos de la infancia, los compañeros de clase en escuelas de élite, los coinversionistas en empresas privadas. Los Agnelli han tejido una red de relaciones tan densa que es casi imposible hacer negocios serios en Italia sin tocar su órbita en algún punto. Esta red es invisible para la mayoría de las personas. No aparece en organigramas corporativos o estructuras de propiedad. Pero es real y es poderosa. Y es una de las razones por las que los Agnelli han podido mantener su posición durante tanto tiempo. Ahora, permíteme contarte sobre una de las jugadas más brillantes que los Agnelli hicieron en los últimos 20 años. Y es algo de lo que casi nadie habla. Tiene que ver con cómo reestructuraron su imperio para hacerlo prácticamente inmune a los impuestos. ¿Recuerdas cómo mencioné que Exe trasladó su sede legal a los Países Bajos en 2016? Bueno, ese movimiento fue mucho más inteligente de lo que parece a primera vista. Los Países Bajos tienen algunas de las leyes fiscales más favorables de Europa para empresas holding. Específicamente, tienen algo llamado régimen de participación que permite a las empresas holding recibir dividendos de sus subsidiarias casi libres de impuestos. También tienen una red extensa de tratados fiscales con otros países que reducen las retenciones de impuestos sobre dividendos, intereses y regalías. Al mover Exe a Ámsterdam, los Agnelli básicamente crearon una tubería a través de la cual pueden mover ganancias de sus diversas inversiones en todo el mundo de regreso a la empresa holding con una carga fiscal mínima. Pero se pone mejor. Exe posee sus diversas inversiones a través de una estructura compleja de subsidiarias intermedias ubicadas en diferentes jurisdicciones. Algunas en Luxemburgo, algunas en Suiza, algunas en otras jurisdicciones favorables a los impuestos. Cada capa de esta estructura está diseñada para optimizar el tratamiento fiscal de diferentes tipos de ingresos. Las regalías pueden fluir a través de una subsidiaria en un país. Los dividendos a través de otra. Las ganancias de capital a través de una tercera. Y todo es completamente legal. De hecho, es exactamente el tipo de planificación fiscal que las principales empresas multinacionales hacen todo el tiempo. Apple lo hace. Google lo hace. Amazon lo hace. Pero mientras que esas empresas enfrentan un escrutinio público constante por sus prácticas fiscales, los Agnelli han logrado mantenerse en gran medida fuera del radar. ¿Por qué? Parcialmente porque son una empresa familiar privada, no una corporación que cotiza en bolsa con requisitos de divulgación extensos. Pero también porque han sido inteligentes en mantener un perfil bajo. No hacen alarde de su riqueza de manera ostentosa. No hacen declaraciones provocativas sobre impuestos o regulación. Solo hacen su negocio de manera tranquila y eficiente. El resultado es que los Agnelli probablemente pagan una tasa impositiva efectiva sobre su riqueza que es una fracción de lo que pagaría un ciudadano italiano promedio. Pero nuevamente, esto es completamente legal. Están usando las reglas tal como están escritas. Si hay un problema aquí, es con las reglas mismas, no con las personas que las siguen. Aunque, por supuesto, deberías preguntarte quién ayudó a escribir esas reglas en primer lugar. ¿Recuerdas esa mesa redonda europea de industriales que mencioné antes? ¿La que Alberto Agnelli ayudó a fundar? Bueno, ese grupo ha sido increíblemente influyente en dar forma a las políticas fiscales y regulatorias europeas durante décadas. Han abogado consistentemente por menores impuestos corporativos, menos regulaciones y más libertad para que el capital fluya a través de las fronteras. Y en gran medida, han tenido éxito. Así que cuando los Agnelli se benefician de las reglas fiscales favorables, se están beneficiando de un sistema que ellos mismos ayudaron a crear.
Eso no es corrupción exactamente. Pero es ciertamente una forma de poder que la mayoría de las personas ni siquiera reconocen que existe. Ahora, hablemos de algo completamente diferente pero igualmente importante. La forma en que los Agnelli han manejado la tecnología y la innovación. Porque podrías pensar que una familia que construyó su fortuna en la industria tradicional del automóvil estaría luchando en la era de los vehículos eléctricos y la conducción autónoma. Pero eso no es lo que está pasando. Los Agnelli han sido sorprendentemente ágiles en adaptarse a la revolución tecnológica. A través de EXE, han realizado inversiones estratégicas en numerosas empresas tecnológicas. Han invertido en empresas de movilidad compartida, en startups de vehículos eléctricos, en compañías de software automotriz, en empresas de inteligencia artificial. No están poniendo todos sus huevos en esas canastas, pero están diversificando lo suficiente como para asegurarse de que si el futuro del transporte se ve radicalmente diferente al pasado, aún tendrán un lugar en él. Y dentro de Stellantis, han estado impulsando agresivamente el desarrollo de vehículos eléctricos. La empresa ha comprometido más de 30.000 millones de euros para electrificación y software hasta 2025. Han anunciado planes para que el 70% de sus ventas en Europa sean vehículos eléctricos para 2030. Están construyendo nuevas fábricas de baterías. Están desarrollando nuevas plataformas de vehículos diseñadas específicamente para propulsión eléctrica. Ahora, ¿llegarán a donde está Tesla? Probablemente no. Tesla tiene años de ventaja en tecnología de baterías y software. Pero los Agnelli no necesitan vencer a Tesla. Solo necesitan adaptarse lo suficientemente rápido como para seguir siendo relevantes. Y hasta ahora, parece que están en camino de hacerlo. Esta es otra lección sobre el poder duradero. No se trata de ser el mejor en todo. Se trata de ser lo suficientemente bueno en suficientes cosas como para que tu posición general permanezca segura. Pero aquí está la pregunta realmente interesante. ¿Qué pasa con la próxima generación? John Elkann tiene 48 años ahora. Probablemente dirigirá el imperio Agnelli durante otras 2 o 3 décadas. ¿Pero qué pasa después de él? ¿Tiene hijos que puedan continuar el legado? De hecho, sí. Tiene 3 hijos con Lavinia Borromeo. Y aunque todavía son jóvenes, probablemente están siendo preparados para roles de liderazgo eventualmente. Pero aquí está la cosa. El mundo en el que crecerán será radicalmente diferente del mundo en el que creció John Elkann. Será más digital, más globalizado, más transparente y potencialmente más hostil hacia las concentraciones extremas de riqueza y poder. Las actitudes públicas hacia los multimillonarios están cambiando. Hay más escrutinio, más demandas de responsabilidad, más presión para contribuir al bien común. ¿Podrán los Agnelli de la próxima generación navegar este entorno cambiante tan hábilmente como lo hicieron sus antepasados? Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Es difícil de decir. Pero si la historia es alguna guía, probablemente se adaptarán. Porque eso es lo que los Agnelli siempre han hecho. Cuando el mundo cambió de monarquías a repúblicas, se adaptaron. Cuando cambió del capitalismo liberal al fascismo, se adaptaron. Cuando cambió del fascismo a la democracia, se adaptaron. Cuando cambió de economías nacionales a globales, se adaptaron. No hay razón para pensar que no pueden adaptarse a lo que sea que venga después. Y tienen algunas ventajas importantes. Tienen recursos financieros enormes. Tienen redes de relaciones profundas. Tienen experiencia institucional que se remonta a más de un siglo. Y tienen algo que el dinero no puede comprar. Tienen un nombre. El nombre Agnelli significa algo en Italia y cada vez más en Europa. Significa éxito, sofisticación, poder. Ese tipo de capital de marca es increíblemente valioso. Y es muy difícil de destruir. Ahora, déjame contarte sobre algo que creo que es crucial para entender a los Agnelli pero que rara vez se discute. Y es su relación con el Vaticano. Porque Italia es un país único en el sentido de que tiene 2 centros de poder. Hay Roma, la capital política. Y luego está la Ciudad del Vaticano, el centro de la Iglesia Católica.
Y a lo largo de la historia italiana, las relaciones entre estas dos entidades han sido complejas, a menudo tensas y siempre importantes. Los Agnelli, siendo pragmáticos como son, siempre han mantenido buenas relaciones con ambos. Gianni Agnelli era conocido por sus conexiones con el Vaticano. Asistía a eventos importantes de la Iglesia. Hacía donaciones generosas. Y se aseguraba de que la familia Agnelli fuera vista como buenos católicos. Ahora, no estoy diciendo que fueran particularmente devotos en privado. Pero públicamente, mantenían las apariencias. Y eso importaba. Porque en Italia, especialmente en las décadas de posguerra, la aprobación de la Iglesia podía influir en la opinión pública. Podía afectar cómo te veían los políticos. Podía impactar tu reputación social. Y había beneficios más tangibles también. El Vaticano administra una de las organizaciones financieras más opacas del mundo. El Instituto para las Obras de Religión, comúnmente conocido como el Banco del Vaticano, ha estado involucrado en innumerables escándalos financieros a lo largo de los años. Ha sido acusado de lavado de dinero, evasión fiscal y todo tipo de mala conducta financiera. Pero también ha sido un conducto útil para mover dinero de maneras que evitan el escrutinio. No estoy diciendo que los Agnelli hayan usado el Banco del Vaticano para nada ilegal. Pero históricamente, muchas familias industriales italianas han tenido relaciones con él. Y las conexiones de los Agnelli con la Iglesia ciertamente no les habrían perjudicado si alguna vez necesitaran esa opción. Más importante aún, mantener buenas relaciones con el Vaticano ayudó a los Agnelli a navegar algunos de los periodos más turbulentos de la historia italiana. Durante los años del terrorismo, cuando la sociedad italiana se estaba desgarrando, la Iglesia era una de las pocas instituciones que todavía tenía credibilidad moral. Ser visto como aliado de la Iglesia proporcionaba cierta protección. Y hoy, aunque el poder de la Iglesia en Italia ha disminuido significativamente, las conexiones del Vaticano todavía importan. El Papa tiene influencia sobre cientos de millones de católicos en todo el mundo. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con casi todos los países. Y sigue siendo una voz importante en debates sobre ética, justicia social y política económica. Los Agnelli, típicamente, han mantenido sus relaciones con el Vaticano incluso cuando la sociedad italiana se ha vuelto más secular. Es solo otra forma en que han asegurado que mantengan influencia sin importar cómo cambie el mundo. Y hablando de cambios en el mundo, necesitamos hablar sobre el mayor desafío que los Agnelli enfrentan actualmente. Y no es la competencia de Tesla o los reguladores de la Unión Europea. Es el cambio climático. Porque la industria automotriz es responsable de una gran parte de las emisiones globales de carbono. Y hay presión creciente, tanto de gobiernos como de consumidores, para que las compañías automotrices reduzcan drásticamente su impacto ambiental. Esto presenta tanto un desafío como una oportunidad para los Agnelli. El desafío es que la transición a vehículos eléctricos requiere inversiones masivas en nueva tecnología, nuevas instalaciones de fabricación y nuevas cadenas de suministro. También significa potencialmente canibalizar tu negocio existente de vehículos de gasolina, que todavía es donde se obtiene la mayor parte de las ganancias. Pero la oportunidad es que si puedes ejecutar esta transición con éxito, puedes emerger aún más fuerte. Puedes posicionarte como líder en la nueva era de transporte sostenible. Puedes capturar nuevos mercados y nuevos clientes. Y puedes asegurarte de que tu empresa siga siendo relevante durante décadas. Los Agnelli claramente han decidido adoptar la transición en lugar de resistirla. Stellantis ha sido uno de los fabricantes de automóviles tradicionales más agresivos en comprometerse con la electrificación. Han anunciado que eliminarán gradualmente los motores de combustión interna en Europa para 2035. Están invirtiendo miles de millones en investigación y desarrollo de baterías. Están formando asociaciones con empresas tecnológicas para desarrollar software de vehículos avanzado. Ahora, ¿es esto porque realmente les importa el medio ambiente? Tal vez en parte. Pero principalmente es porque entienden que esta es la dirección en la que va el mundo. Los gobiernos están prohibiendo los vehículos de gasolina. Los consumidores están exigiendo opciones más limpias. Y los inversionistas están presionando a las empresas para que reduzcan sus emisiones de carbono. Los Agnelli siempre han sido pragmáticos. Y el movimiento pragmático ahora es adelantarse a la curva en lugar de quedarse atrás. Pero aquí está la pregunta más profunda.
En un mundo que está pasando del transporte privado al transporte compartido, de la propiedad de vehículos a la movilidad como servicio, de automóviles conducidos por humanos a vehículos autónomos, ¿todavía hay un lugar para las compañías automotrices tradicionales? O más específicamente, ¿hay un lugar para una empresa familiar como Stellantis? Algunos argumentarían que el futuro pertenece a las empresas tecnológicas, que Tesla, Apple, Google y otros gigantes tecnológicos dominarán el transporte del mañana, que los fabricantes de automóviles tradicionales están condenados a convertirse en proveedores de productos básicos, fabricando hardware para que las empresas tecnológicas lo controlen con su software. Pero los Agnelli no creen eso. O al menos, están apostando a que no sea cierto. Están invirtiendo fuertemente en capacidades de software. Están contratando a miles de ingenieros de software. Están desarrollando su propia tecnología de conducción autónoma. Y lo más importante, están usando su escala masiva y sus décadas de experiencia en fabricación para producir vehículos eléctricos a precios que las startups tecnológicas no pueden igualar. La apuesta de los Agnelli es que al final del día, construir automóviles a escala sigue siendo difícil. Requiere cadenas de suministro complejas. Requiere relaciones con miles de proveedores. Requiere conocimiento sobre fabricación, control de calidad y logística. Y esas son cosas en las que Stellantis es realmente bueno. Sí, Tesla ha demostrado que las startups pueden alterar la industria. Pero Tesla luchó durante años para aumentar la producción. Todavía lucha con los problemas de control de calidad. Y todavía no ha demostrado que pueda obtener ganancias consistentes sin depender de créditos regulatorios. Mientras tanto, Stellantis produce millones de vehículos al año de manera rentable. Entonces, ¿quién tiene realmente la ventaja a largo plazo? Es demasiado pronto para decirlo. Pero los Agnelli claramente creen que tienen una oportunidad de pelea. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta con la que comencé. ¿Es Europa realmente una democracia o está gobernada por dinastías que nunca se fueron? La respuesta honesta es que es ambas cosas. Sí, hay elecciones. Sí, hay instituciones democráticas. Sí, la gente vota y los políticos responden a la opinión pública. Pero también hay una capa de poder que opera en gran medida fuera del proceso democrático. Familias como los Agnelli, los Wallenberg en Suecia, los Quandt en Alemania y los Wendel en Francia ejercen una influencia enorme sobre la economía y, por extensión, sobre la política. No están sujetos a elecciones. No rinden cuentas a los votantes. Y pueden perseguir estrategias a largo plazo que abarcan décadas o incluso siglos, mientras que los políticos rara vez pueden ver más allá del próximo ciclo electoral. Esto no es necesariamente malo. Algunos argumentarían que tener instituciones estables dirigidas por familias comprometidas a largo plazo proporciona una importante continuidad y estabilidad, que es mejor que el capitalismo de corto plazo que domina en lugares como Estados Unidos, donde los directores ejecutivos están obsesionados con las ganancias trimestrales y los accionistas exigen retornos inmediatos. Otros argumentarían que es profundamente antidemocrático, que concentra demasiado poder en manos de muy pocas personas, que perpetúa la desigualdad y hace casi imposible que los recién llegados desafíen el orden establecido. Probablemente hay algo de verdad en ambas perspectivas. Lo que es innegable es que familias como los Agnelli tienen un impacto enorme en la vida de millones de personas. Las decisiones que toman sobre dónde invertir, a quién contratar, qué fábricas abrir o cerrar afectan comunidades enteras. Su influencia sobre los medios de comunicación da forma a la opinión pública. Sus conexiones políticas influyen en las políticas gubernamentales. Y todo esto sucede en gran medida fuera de la vista del público. La mayoría de las personas ni siquiera saben quiénes son los Agnelli. Y eso es exactamente como a ellos les gusta. Porque el poder que la gente no puede ver es poder que la gente no puede desafiar. Esta es quizás la lección más importante de toda la saga de los Agnelli. El poder más duradero no es el que se ejerce abiertamente. Es el poder que se ejerce silenciosamente, pacientemente, estratégicamente. Es el poder que construye instituciones en lugar de depender de individuos. Es el poder que se adapta a las circunstancias cambiantes en lugar de resistirse a ellas. Y es el poder que entiende que en el largo plazo, el control sobre los sistemas es más valioso que el control sobre cualquier resultado particular. Los Agnelli han dominado esta forma de poder durante más de un siglo.
Y si la historia es alguna guía, probablemente seguirán dominándola durante mucho tiempo. Porque al final del día, han construido algo que trasciende a cualquier individuo, cualquier empresa o cualquier momento histórico particular. Han construido una máquina de perpetuar el poder. Y esa máquina sigue funcionando, generación tras generación, crisis tras crisis, cambio tras cambio. Esa es la verdadera historia de los Agnelli. No se trata solo de automóviles o dinero o incluso poder en el sentido convencional. Se trata de cómo una familia construyó un sistema que asegura que siempre estarán en la cima, sin importar cómo cambie el mundo a su alrededor. Y si encuentras eso impresionante o aterrador, bueno, esa es una pregunta que tendrás que responder por ti mismo. En última instancia, los Agnelli muestran hasta dónde pueden llegar realmente la visión y la paciencia. Desde Turín hasta Bruselas, sus movimientos se extienden mucho más allá de los automóviles y los deportes. Definen narrativas, industrias e influencia. La verdad es que, en un continente todavía gobernado por dinero antiguo y alianzas silenciosas, los Agnelli siguen siendo una de las pocas familias que convirtió un legado nacional en un poder continental. Los Agnelli han pasado de construir automóviles a dar forma a la información, las políticas y los mercados. Han sobrevivido a monarquías, dictadores y cambios políticos sin necesitar nunca un cargo público. Entonces, ¿Europa realmente está construida sobre la democracia o sobre dinastías que simplemente nunca se fueron? Bueno, si has llegado hasta aquí, deja un emoji de auto en los comentarios. De esa manera, sabré cuántos de ustedes llegaron hasta el final. Y también, dime sobre qué queréis que saquemos video próximamente.